siempre pendientes de nuestra transmisión, haciendo los enlaces correspondientes en el momento justo. Así es que muy buenas tardes a todos. Quisiera que nos ubicáramos dentro de nuestra figura de los delitos contra la vida y por supuesto también teniendo presente ahí en la pregunta si ya les llegaron unas diapositivas que mandé hace rato. Si tuvieran por favor ahí alguien que me pueda manifestar si las tienen ya ahí en el chat, por favor. No las he visto en el chat, licenciado. ¿No las tienen ahí? No, doctor. Voy a revisar ahorita, si me salgo de la transmisión no se preocupen, voy a revisar ahorita los del chat. Bueno, ahora sí parece que ya le llegó, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Pues bien, mis estimados compañeros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de trabajo, siempre agradeciéndoles en todo lo que es su amable atención y su enlace. Ya con las diapositivas que tienen ahí en el chat del grupo, vamos a trabajar entonces de conformidad con esa agenda. Se recordarán de que en la clase anterior hablamos justamente de la figura del homicidio. Vimos directamente que era la figura tipo. En el homicidio, evidentemente, pues nuestra legislación lo establece como el acto en donde se le diera muerte a alguna persona. Si se dan cuenta, prácticamente no tiene ningún adorno, ninguna forma especial de cómo se pueda crear esta figura. El asunto es que en este caso el Estado considera que es delito el darle muerte a una persona, así de sencillo. En todo caso, la idea fundamental de saber cuándo estamos ante un hecho criminal de homicidio, pues nos obliga a irnos particularmente a la forma tradicional, que es justamente ir a la doctrina. En ese orden, entonces, encontramos que nuestro Código Penal en el artículo 123 lo tiene contemplado y dice: comete homicidio quien diere muerte a alguna persona, y al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ante esa circunstancia, entonces, es necesario tomar en consideración de que vale la pena analizar entonces todo lo relativo a lo que contempla directamente esta figura como tal. Tomando en consideración esa definición simple que de alguna manera encontramos, es necesario que nosotros miremos el caso de la doctrina. Así entonces encontramos los siguientes elementos que conforman a la figura del homicidio. En primer lugar tenemos el elemento material, en este caso es la previa existencia de la vida humana. El segundo elemento, que es la supresión de la vida, y por supuesto el elemento subjetivo, que es la intencionalidad o voluntad del sujeto, que en este caso se traduce en un dolo de muerte, el denominado animus necandi. Ante estos elementos es necesario analizar entonces por qué el elemento material de la previa existencia de la vida humana como requisito. Es necesario que la persona se encuentre viva en la medida en que
si la acción criminal recae justamente sobre una persona viva, el delito entonces se consuma. De lo contrario, si la persona se encuentra, en este caso ya fallecida, entonces la acción criminal sería realmente que recae en una situación de objeto inadecuado. Evidentemente esto traería como consecuencia una diferencia fundamental, el hecho de que a la hora de sancionar, se sancionaría evidentemente no como un delito consumado, sino como un delito en tentativa imposible. ¿Y cuál sería la diferencia? En tanto que en el delito consumado estaríamos hablando de la imposición de una pena de 15 a 40 años, en el caso de una tentativa imposible estaríamos hablando de una aplicación de medidas de seguridad. Ante esa circunstancia, entonces, es evidente de que el primer elemento sea el elemento lógico, el elemento necesario, que es justamente que la persona se encuentre viva. Luego, en el siguiente elemento, que es que esa persona muera, es decir, la supresión de la vida, necesitamos entonces de que para los efectos penales la persona muera. ¿Y cuándo muere una persona? Desde el punto de vista penal, cuando dejan de funcionar los dos órganos vitales, en este caso el corazón y el cerebro. Ante esa circunstancia, entonces, cuando deja de funcionar el corazón y el cerebro, estamos entonces ante un típico delito de homicidio consumado. La razón fundamental, entonces, bajo esta circunstancia, es que encontremos, obviamente, la causa y el efecto, y ante esa circunstancia es necesario entonces que la persona muera por las consecuencias de nuestros actos o de nuestras omisiones. Ante esa circunstancia entonces vemos nosotros que el sujeto activo como el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. El bien jurídico tutelado lo sería la vida y por supuesto el elemento interno, que en todo caso sería la forma en que se manifiesta la culpabilidad, sería en forma dolosa. Así entonces vemos que se encuentra, digamos, en su máxima expresión de la culpabilidad, es decir, la intencionalidad. Pues atendiendo a esta forma en que se crea la figura tipo, vamos entonces a establecerlo como la figura donde se derivan las demás figuras criminales, que atentan obviamente contra la vida humana. De ahí entonces necesito que nos traslademos directamente a la diapositiva, en donde se encuentra esta clasificación que les he enviado. En primer lugar, encontramos una clasificación que va precisamente como figura tipo al homicidio simple contemplado en el artículo 123. Luego nos encontramos ya en el diagrama, en este cuadro sinóptico, encontramos a los homicidios privilegiados o atenuados, como también se les denomina, donde encontramos al homicidio preterintencional, homicidio en estado de emoción violenta y al homicidio en riña tumultuaria, así como el infanticidio. Estos obviamente se encuentran en una clasificación y luego encontramos la clasificación del homicidio culposo y finalmente encontramos en rojo precisamente para poder intencionalizarlo, en este caso los homicidios agravados o calificados. Aquí encontramos el asesinato, el parricidio, la ejecución extrajudicial y el aborto. Bien, pues aquí lo que me interesa directamente, y aquí envasamos ya a la siguiente diapositiva, que es necesario establecer que la culpabilidad va a ser la que nos orienta directamente a el manejo en particular de esta clasificación. Y digo esto porque es importante tomar en consideración que la culpabilidad para nosotros prácticamente es fundamental en el que nos vamos a mover en la culpabilidad, siendo en este caso la capacidad de razonar, de entender y de comprender que existe un tipo penal,
que regula una descripción de una conducta humana, que existe un tipo penal que tiene una normativa a nuestra conducta, en el caso de los homicidios, de no matar, y por supuesto, siendo que en este caso existe una exigibilidad a nuestra conducta, que en este caso va implícita, que es la de no matar. Por supuesto que aquí es donde juega un papel importante la culpabilidad, porque sabiendo que existe un tipo penal, que existe una exigibilidad de un comportamiento distinto y sobre todo la exigencia a no cometer este delito y comportarnos de una manera distinta, el sujeto se determina en base a su voluntad poder en todo caso cometer el delito. En este caso es la manifestación entonces de su conducta la que nos interesa particularmente porque lo hace de manera voluntaria. De aquí entonces que con todas las advertencias habidas y por haber, se determina para cometer el delito. Así entonces vemos nosotros en particular que aparece la forma dolosa y en ese orden es el punto de partida. Bien, pues en todos los tipos penales hay dos clases, los delitos dolosos y los delitos culposos. Pero en el caso de nuestra legislación sigue la corriente de la doctrina italiana que establece entre el dolo y la culpa a la forma intermedia de la preterintencionalidad. Y aquí es donde quiero aterrizar justamente en el tema que nos ocupa el día de hoy. Si tomamos en consideración que la forma dolosa justamente es la máxima expresión, obviamente vamos a encontrar precisamente aquí en los homicidios privilegiados la forma preterintencional en que se manifiesta la culpabilidad. Si me hacen el favor, alguien que tenga su código a la mano, por favor que se ubique en el artículo 26, numeral sexto de nuestro Código Penal y que lo pueda leer, por favor. ¿Puedo leerlo, licenciado? Sí, muchas gracias, Milton. Hágame el favor. Preterintencionalidad. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, gracias, si se dan cuenta ahí, en el apartado inicial de esta, se habla como circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Dentro de estas tenemos en el capítulo 1 las circunstancias atenuantes. Dentro de ellas justamente encontramos en el numeral 6 la preterintencionalidad. Y esto nos llama entonces poderosamente la atención porque significa lo siguiente. En primer lugar, las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, como las circunstancias atenuantes contempladas en el artículo 26, es lo que marca en este caso el rumbo particularmente de la conducta y de la circunstancia especial de la voluntad del sujeto en el momento de cometer el delito. Si lo analizamos a la luz de la figura del artículo 123, que es la figura del homicidio, nosotros vemos de que simple y sencillamente existe el dolo de muerte, es decir, la intencionalidad. Y si lo vemos nosotros a la luz del artículo 11 de nuestro Código Penal, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto. A eso es a lo que de alguna manera la manifestación de la culpabilidad se presenta precisamente como una de las formas especiales para los efectos de poder, en todo caso, establecer que existió intencionalidad por parte del sujeto en matar al otro. O, dice, cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. Esta es la otra forma del dolo que la doctrina le conoce como el dolo eventual, porque en todo caso, sin perseguir ese resultado, dice, se le presenta como posible y ejecuta el acto. Si lo vemos entonces a raíz precisamente de esa acción, es que el homicidio simple adquiere la categoría precisamente de un típico delito doloso. Pues en el caso particular de los homicidios preterintencionales,
aparece precisamente porque en el caso directamente de la culpabilidad se manifiesta directamente en un modo descendente, es decir, equiparándolo aún en una forma burda al hecho de que, por ejemplo, nosotros tengamos fiebre. Si tenemos una fiebre de 40 grados, en este caso, al tomar el medicamento, automáticamente esa fiebre empieza a descender, que lo ideal sería que llegue a 0 grados, pero en todo caso nuestra temperatura baja directamente a 20 grados, que en todo caso ya es aceptable para nuestro estado de salud. Si nos damos cuenta entonces, de 40 grados bajamos a 20, lo que significa que nos hemos quedado a la mitad directamente de la temperatura para llegar a 0. En ese orden, entonces, nosotros debemos entender que igualmente opera la voluntad del sujeto, de una forma dolosa a una forma preterintencional, es decir, va bajando la intencionalidad del sujeto, va bajando la voluntad criminal. Ojo, siempre hay voluntad criminal, siempre, pero en menor escala de peligrosidad. Entonces, ahí nosotros observamos que la legislación tiene precisamente un elemento importante en la doctrina que jugar. Si me hacen el favor, léanme el artículo, en este caso del homicidio preterintencional, que es el artículo 126. Alguien que me lo lea, por favor. Sí, licenciado, sería homicidio preterintencional. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Bueno, si ustedes se dan cuenta, gracias, muy amable. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo hacemos para diferenciar el homicidio del homicidio preterintencional? Bueno, el primer punto es que el Estado ha definido al homicidio como el acto de darle muerte a una persona, así sin ningún problema, sin ningún adorno. En el caso del homicidio preterintencional, ¿cómo se materializa este delito? Evidentemente que aquí tenemos que irnos entonces a los elementos que lo integran, y bajo esta circunstancia es necesario entonces que nos traslademos a la diapositiva en donde se encuentran los elementos característicos del homicidio preterintencional. Y obviamente con ese punto vamos a encontrar la diferencia radical entre el homicidio y el homicidio preterintencional. Si alguien tiene ahí en la diapositiva, por favor que me lea los elementos característicos del homicidio preterintencional. Elementos característicos. A. Material. La previa existencia de la vida humana. La supresión de la vida. Discúlpame, Blanquita, es el homicidio preterintencional, los elementos característicos. Baja en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. Elementos Gracias. Característicos. Sí, la producción, materiales. La producción de un resultado dañoso más grave que el querido. La muerte pudo haberse producido por exceso en los medios utilizados por el sujeto activo en algunos casos. En la mayoría de casos. Bien. Muy bien. Ahí está. Con esos dos me quedo, pero voy a regresar al primero. La producción de un resultado dañoso más grave que el querido. Regresemos entonces a la figura de la preterintencionalidad que se contempla en el artículo 26, numeral 6. Y lo vamos a ver. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Aquí dice, la producción de un resultado dañoso más grave que el querido. ¿Esto qué quiere decir? Que en el sujeto activo del delito del homicidio preterintencional sí va a haber voluntad criminal. Sí va a haber voluntad criminal para dañar al sujeto pasivo. Evidentemente que existe la intencionalidad.
y si avanzan un poquito más hasta el artículo 144, van a encontrar ustedes la figura de las lesiones, y se las voy a leer. Dice: comete delito de lesiones quien sin intención de matar causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la siguiente situación? En el sujeto activo del delito de homicidio preterintencional, sí existe en su voluntad la intencionalidad de cometer un daño, en este caso en el cuerpo o en la mente del sujeto. Asumamos que es en el cuerpo. Lo que quiere el sujeto activo en este caso es causar un daño en el cuerpo, pero no la muerte. Sin embargo, dice, consigue uno más grave que el querido. En todo caso, lo que consigue el sujeto activo en el homicidio preterintencional es justamente la muerte del sujeto pasivo. Me explico. Si pues hemos tenido la oportunidad directamente de estar en las clases presenciales, y por supuesto que estamos en pleno proceso de exámenes, y resulta de que Blanquita se pone ahí a estudiar muy conscientemente para prepararse obviamente para el examen. Pero resulta que nuestro compañerito Juan Pérez de los Palotes, que es un desobligado de primera marca, no se conecta, no llega a clases, no tiene textos, no tiene libros, no tiene apuntes, no tiene nada. Y por supuesto, el día del examen, sabiendo de que Blanquita es una de las personas, compañeritas estudiosas, pues la busca y se sienta justamente atrás de ella. ¿Para qué? Para que en este caso, pues la esté molestando durante todo el examen, pidiéndole copia y copia. Finalmente, esto pasa y está en todo el examen, va a preguntarle, va a apoyarle en la espalda, en la cintura, en todos lados, donde pueda, con tal de llamar su atención, y efectivamente cada vez que lo hace es para preguntarle sobre el examen. Resulta de que, bueno, finalmente Blanquita termina accediéndole, dándole copia, etcétera. Pero pasa lo siguiente: termina el examen, se entrega el examen, y cuando van a ver resultados, se da cuenta Blanquita, por ejemplo, de que ha sacado 10 puntos. Y observa que Juan Pérez de los Palotes, el compañerito molesto que la pasó fregando todo el examen, saca 20 puntos. Evidentemente, y a cualquiera creo que le daría esa misma reacción, se pondría molesta, se pondría realmente enojada y, claro, vociferando quizá tal vez un montón de cosas, al extremo de decir que si tuviera enfrente a Juan Pérez, sería capaz, Juan Pérez de Espalda se le acerca y todavía con cinismo le empieza a increpar de que él sacó mejor nota que ella y que efectivamente nada puede hacer, total, por asistir a clases no ponen puntos, y que él, pues de alguna manera, pues es mejor que ella. Al final de cuentas ella viene y en un arranque de enojo viene y le pega una bofetada. En ese momento, si nosotros detenemos la acción, nos damos cuenta de que efectivamente en la mente de Blanquita inmediatamente pasó lo que nosotros conocemos como el iter criminis, es decir, la idea del delito. Cuando ella está viendo sus notas y se da cuenta que sacó 10 puntos y el otro sacó 20, inmediatamente empieza a pasar en su mente el hecho justamente de querer tenerlo enfrente para, si es posible, causarle un daño. En este caso,
pues pegarle, qué sé yo. Y finalmente cuando se le aparece y todavía con cinismo el otro le dice y efectivamente ella le pega una bofetada, entonces ahí se está consumando la idea de ella de causarle un daño, el que ella realmente quiere. Pero resulta que de la bofetada que le da, Juan Pérez de los Palotes se va trastabeando para atrás, se topa en las piernas de alguien, cae de espaldas y por supuesto cae de cabeza y pega en el piso. Y de ese golpe muere. Por supuesto que todos en la clase se asombran, todo el mundo empieza a gritar, a decir, y como nunca falta el dedo acusador, dice, Blanquita fue la que lo mató. Y efectivamente Blanquita es detenida y puesta a disposición de un juez de lo penal. La idea fundamental es cómo decirle al juez qué delito es, cómo decirle al juez qué fue lo que Blanquita realmente quería. Al tenor del artículo 123, sin mayor adorno, dice, quien diere muerte a alguna persona. Se le tipifica el delito de homicidio, pero necesitamos revertir o explicarle al juez que no se trata de un homicidio. ¿Por qué razón? No porque no se le haya dado muerte a esa persona, sino porque la intencionalidad, sino porque la voluntad criminal no era esa. Y porque en el fondo lo que importa también es que si sale condenada, que no sea por una pena de 15 a 40 años, sino que por el contrario, explicarle que no fue homicidio, sino que fue un homicidio preterintencional. Obviamente tenemos que explicarle al juez, tenemos que explicar particularmente de qué trata el homicidio preterintencional. Y como el punto de partida es la preterintencionalidad, nos vamos entonces a la figura del artículo 26 y numeral sexto, y textualmente nosotros estamos leyendo que sí, efectivamente, oigan, existió intención, dice, pero no de tanta gravedad, es decir, no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Y por supuesto, esto nos lleva a explicarle al honorable juzgador de que efectivamente sí hay voluntad criminal, pero que esa voluntad criminal viene en descenso precisamente porque esa es la voluntad criminal. En ese orden, hacemos acopio entonces a la doctrina y vemos que el primer elemento material dice la producción de un resultado dañoso más grave que el querido, que es la muerte del sujeto pasivo. Si concatenamos este elemento con la preterintencionalidad que tenemos nosotros en el artículo 26, que es la base legal para establecer la figura de la preterintencionalidad, entonces estamos haciendo acopio de que efectivamente sí hubo intención de causarle un daño, tal y como lo explica Blanquita en su relato de primera declaración. Yo llegué justamente a la clase y me di cuenta de que ya estaban puestas las notas, corrí a ver y cuando voy viendo saqué 10 puntos, me causó tanta indignación, pero más todavía cuando miro que Juan Pérez de los Palotes, que me pasó fregando durante todo el examen para que le diera copia, saca 20. Por supuesto que me dio a mi cólera, me dieron ganas de tenerlo enfrente y a causarle un daño. Y efectivamente se me puso y como encima de eso hasta se burló, entonces le di una bofetada. Pero nunca me imaginé pues que de esa bofetada pues fuera a trabarse en los pies de fulanito y se cayera y de ese golpe se muriera. O sea, mi intención sí era pues obviamente darle un golpe, como dice la ley, causarle un daño en el cuerpo, pero no la muerte. Entonces,
vemos que el elemento material, que es la producción de seres más grande que verdaderamente existe. Vemos entonces, a la luz directamente de esta figura, encontramos algo especial. Existe el elemento importantísimo que es justamente la intencionalidad. Ese es el punto fundamental para explicarle al juez que no se trata de un homicidio simple, sino que se trata de un homicidio preterintencional, porque en ese sentido sí se tenía la intención de causarle un daño, pero no de tanta gravedad como el que se produjo. En otras palabras, entonces, si ustedes observan, estamos jugando particularmente con la manifestación de la voluntad, que en este caso era sí causarle un daño, pero no la muerte. Sin embargo, se consiguió la muerte, y por eso es que se contempla dentro de los delitos que atentan contra la vida. Pero atendiendo justamente a la forma en que se manifiesta la voluntad criminal, vean la pena que el legislador impone, que es de 2 a 10 años. Esta diferencia abismal entre 15 a 40 y de 2 a 10 no es producto de agarrar una ficha y tirarla y a ver qué cae. Y si cae cara, pues le ponemos 2 a 10, y si cae escudo, pues le ponemos de 15 a 40, no. Tiene una razón técnica, científica, que es justamente la manifestación de la voluntad criminal, que en términos generales se traduce en una auténtica forma de manifestar la voluntad criminal, que era justamente en el grado en descenso de la manifestación preterintencional. Y por lo tanto, oigan, esa manifestación de la voluntad criminal se encuentra atenuada. En ese orden, entonces, si nos damos cuenta que las circunstancias que modifican la responsabilidad penal van a servir para atenuar, para bajar, en este caso, y las circunstancias agravantes sirven para agravar y en este caso sustentar una forma calificada de la conducta, es una diferencia fundamental. Entonces aquí estamos explicando directamente que es, en este caso, sí, la muerte de una persona, pero no con la intencionalidad de matarla, sino de causarle un daño. Entonces, aquí entendemos que el homicidio preterintencional se atenúa justamente por el aparecimiento de esta causal. Si seguimos analizando, en este caso, los elementos característicos, ustedes van a observar que en el inciso B dice: el dolo de muerte aquí está limitado o excluido, en este caso para algunos autores incluso, por cuanto no se tenía la plena intención de causar la muerte del sujeto pasivo. ¿Cómo se considera que el dolo de muerte está limitado? Pues evidentemente porque la primera manifestación de la voluntad criminal es siempre dolosa, pero viene en descenso y por supuesto se encuentra en la forma intermedia, es decir, se va limitando, en este caso, la voluntad criminal. Luego analizamos que en este caso dice, la muerte pudo haberse producido, esa es otra forma, la muerte pudo haberse producido por exceso en los medios utilizados por el sujeto activo, en algunos casos. ¿Cómo puede manifestarse, por ejemplo, una forma de homicidio preterintencional según este numeral, según este inciso? Bueno, Blanquita lee sus notas y se da cuenta de que sacó 10 puntos y que Juan Pérez de Espalote sacó 20. Obviamente se enoja y dice, no hombre, si ahorita lo quisiera tener enfrente y si lo mirara, y de repente aparece Juan Pérez de Espalote, que es su gran amigo, y le dice, ya viste, Blanqui, mira pues, ¿para qué te pones ahí toda estresada? Seguí como de hombre, tranquilo. Entonces nace en la mente de Blanquita, sí, causarle un daño. Y por supuesto dice, es que si te logro agarrar te voy a meter un coscorrón, vas a ver. Y efectivamente todos sabemos que un coscorrón significa con la mano empuñada rozarle en la cabeza al otro, a guisa, en este caso tal vez como de una especie como de reprimenda. Pero resulta que
Pero resulta que Blanquita, en lugar de hacer esto, empuñar la mano y pegarle un rozón en la cabeza, lo que hace es meter su mano directamente dentro de su mochila y saca un martillo que ya por casualidad lo llevaba, y con eso le pega en la cabeza con la intención de pegarle un coscorrón. Ojo. Y a raíz de ese golpe lo mata. Entonces, en esos casos, dice algunos autores, que el dolo de muerte se encuentra, en este caso, limitado precisamente porque la muerte del sujeto pasivo se produce por exceso de los medios utilizados por el sujeto activo. Es decir, entonces, que en algunos casos sí puede presentarse un modo de homicidio preterintencional por el uso, en este caso, del exceso de los medios utilizados en el momento de la acción criminal. Bueno, hasta aquí creo que vamos ya deslindando las dos formas en que se produce este delito en particular. Ahora miremos el numeral D, que es realmente uno de los que llama también la atención. En la mayoría de casos, dice, se produce por causas sobrevenidas denominadas concausas. Concausas. Estas se denominan concausas porque se encuentran fuera del alcance del sujeto activo. Y estas concausas pueden ser anteriores, simultáneas o posteriores al hecho criminal. Me explico. Resulta de que Blanquita es gran amiga, bueno, pongamos a Edith ahora, pongamos a Edith. Edith es gran amiga, en este caso de Juan Pérez de los Palotes. Pero resulta que tiene 15 días de no ver a Juan Pérez de los Palotes y le extraña muchísimo por su amistad, por su cariño, por todo. Su gran amigo. Y le ha texteado, le ha llamado, pero sin ninguna respuesta. De pronto mira que Juan Pérez de los Palotes va llegando, por ejemplo, a su lugar de trabajo. Y bueno, pues todos se ponen contentos, pero Edith considera que por haberse desaparecido, por no haberle contestado los mensajes, por no haberle contestado las llamadas, le va a meter un susto. Entonces se riposta detrás de la puerta principal de acceso al lugar de trabajo de él, y cuando éste entra, ella viene y lo asusta. Del susto, Juan Pérez de los Palotes se impresiona, se agarra al pecho, cae y se muere. Y por supuesto todo el mundo se alerta y más de alguno dice, Edith fue la que lo mató. ¿Y por qué lo mató? Es que nosotros vimos cuando ella dijo, allá viene Juan Pérez de los Palotes y ves que bandido no me ha contestado, pero le voy a asustar. Y se puso atrás de la puerta, entró y lo asustó. Ella lo mató porque por el susto que le metió, él se murió. Ojo, resulta de que efectivamente así pasó, pero resulta de que Juan Pérez de los Palotes, esos 15 días que se desapareció del trabajo, esos 15 días que estuvo fuera de la esfera de comunicación, resulta de que fue intervenido quirúrgicamente y le habían puesto un marcapaso en el corazón. Evidente es que Juan Pérez de los Palotes no podía recibir ni impresiones gratas, fuertes, ni impresiones, en este caso, noticias fuertes. ¿Por qué? Porque podía ser que eso le alterara y que, por supuesto, le causara la muerte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sabía Edith que en este caso su amigo Juan Pérez de los Palotes había sufrido de un infarto? No. ¿Sabía que le habían puesto un marcapaso? No. Entonces, esa es una concausa, porque está fuera del alcance del conocimiento de ella. Y por supuesto, esa concausa es anterior al hecho. Es una causa
anterior al hecho, en este caso del susto que ella le metió. Entonces, ella le quería dar un susto, sí, pero consiguió la muerte de él. ¿Por qué la consiguió? Porque en este caso aparece una concausa sobrevenida, en este caso de manera anterior al hecho. ¿Me explico aquí con esta forma de concausa anterior? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Ahora miremos la concausa coexistente, en este caso, o concomitantes, como también se llama. Pongamos el mismo ejemplo. Resulta de que Edith va a ver sus notas y se da cuenta de que Juan Pérez de los Palotes ha sacado mejor nota con ella, 20 puntos, y ella sacó 10. En ese momento le da a ella la cólera directamente de querer pegarle, y efectivamente se le pone enfrente y todavía se burla él de ella. Viene ella y le mete una cachetada. En esa cachetada que le mete, él se va para atrás, se tropieza y se cae justamente en el suelo. Cuando se cae en el suelo y efectivamente pega su cabeza en el piso y se muere. Ahí, ¿ella tenía intención de causarle un daño? Sí. ¿Cuál era el daño que le quería causar? La bofetada y posiblemente dejarle roja la cara. Pero el hecho de que él se tropezara, por ejemplo, en los pies de alguien, o se tropezara en los escritorios y se cayera, y cabal diera en el filo directamente de la tarima, y que eso le produjera la muerte, es una concausa que ya no estuvo al alcance de ella y que por supuesto se dio en el momento en que se comete el daño. En este caso, entonces, aparece la concausa coexistente o concomitantes. ¿Me explico con esto? Licenciado, disculpe, esa se parece mucho a la primera, sí, a la primera que dice producción de un resultado dañoso. Exacto, es precisamente la misma, solo que si nos damos cuenta, en este caso, la concausa, en este caso, concomitantes, es la que se produce en el momento. Igualmente pasa que en el caso anterior, usted no quería cometerle el daño, sin embargo, se lo cometió. Obviamente, pues, ¿por qué se dio? Por una concausa en el acto. Entonces, igualmente pasa. La idea es que se causa el daño, pero sin tener la intención de, en este caso, de causarle la muerte. Y la concausa posterior, pues, obviamente es idéntica a la anterior, solo que en este caso pasa, pues, después del hecho. Si lo vemos entonces a la luz directamente de este delito en particular, vemos algo interesante. ¿Cómo opera, en este caso, la tentativa? Si ustedes se dan cuenta, en la configuración de esto, vamos a analizarlo. ¿Quién puede ser sujeto activo del delito de homicidio preterintencional? Vean su diapositiva. ¿Quién puede ser sujeto activo? Cualquier persona. ¿Y quién puede ser sujeto pasivo? Cualquier persona. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este delito? La vida. Pero lo más importante, ¿cómo queda la manifestación de la culpabilidad en este caso del sujeto activo? ¿Queda en una forma dolosa, en una forma culposa o queda en una forma intermedia? ¿Cómo queda? En forma intermedia. A lo que técnicamente nosotros le conocemos como preterintencionalidad. Entonces, o en este caso, la manifestación de la culpabilidad queda preterintencional o atenuada. ¿Y por qué queda atenuada? Por el aparecimiento de la preterintencionalidad. Entonces, existen delitos dolosos, existen delitos culposos y existen delitos atenuados. En este caso, tal y como lo establece directamente la legislación. ¿Y por qué se llaman atenuados? Porque tienen, en este caso, la preterintencionalidad
como elemento que mueve a la voluntad criminal del sujeto. Se dan cuenta entonces ahora cómo opera en este caso el Código Penal y cómo opera la doctrina, en este caso para ir entendiendo cada figura. Si ustedes se dan cuenta, por eso decía yo al principio, no puedo permitir que ustedes entren o entremos a analizar el libro segundo y empezar a agarrar artículo por artículo si no tenemos claro realmente la razón de la existencia de estos delitos, aun cuando el mismo texto lo diga. ¿Por qué razón? Porque bajo el concepto de que homicidio simple y homicidio preterintencional, ¿cuál es la diferencia? Claro, si lo vemos a la luz de aplicar el Código Penal como un recetario de cocina, pues no entendemos cuál es el homicidio y cuál es el homicidio preterintencional. Pero en dos tipos, ya, de los elementos tipos, sí, efectivamente, estamos sabidos de que en el homicidio la conducta, la culpabilidad del sujeto va a ser dolosa. La voluntad criminal será atenuada. ¿Y por qué está atenuada? Pues el aparecimiento de la preterintencionalidad. Y quiero hacer acotación a algo. Realmente la preterintencionalidad no aparece en muchas legislaciones del mundo. La que innovó el aparecimiento de esta forma de la manifestación de la culpabilidad fue la doctrina y la legislación italiana. Legislaciones como la nuestra han adoptado esa postura, pero generalmente, por principio general, solo hay dos clases de delitos: delitos dolosos y delitos culposos. Entonces, en el caso directamente de forma preterintencional, y como está aquí en nuestro código, pues tenemos que saber que existe en todo caso tres formas de manifestar de la voluntad criminal: dolosa, culposa y preterintencional. Alguien hacía una pregunta ahí: ¿qué diferencia tienen las concausas concomitantes con las otras? Bueno, con las concausas concomitantes son las que se producen en el momento del hecho, es decir, aparecen de manera conjunta. Le pego yo una trompada al otro y el otro se va de bruces, cae y se muere por el golpe, no del puñetazo que le di, sino del golpe que se da, por ejemplo, al filo de la banqueta. Entonces, aparece en el momento la razón. La concausa anterior es la que sin conocimiento mío produce la muerte del sujeto. Por ejemplo, al compañero que le pusieron el marcapasos y que por supuesto tenía prohibido bajo cualquier circunstancia impresiones fuertes, ya sea alegres o tristes. En el peor de los casos yo no lo sabía. Y claro, cuando lo asusto, mi intención era pues causarle una broma, en todo caso, que se traduce en un daño si usted quiere, pero nunca en la intención de matar. Sin embargo, lo mato. ¿Y por qué se produjo? Por una concausa anterior. En este caso, obviamente, producida de esta manera. Y en el caso de la concausa posterior, opera igual, solo que en lo sucesivo. Entonces, si nos damos cuenta, las concausas, dije, pueden ser anteriores en el acto o posteriores al acto, ¿ya? Aquí entonces nosotros encontramos verdaderamente una situación interesante, porque lo que nos mueve a entender directamente el aparecimiento de este tipo de delitos de conformidad con el cuadro sinóptico de la clasificación que les presento es para que vayamos entendiendo cómo está la voluntad criminal, cómo está la intencionalidad cuando se comete un homicidio en estado de emoción violenta, cuando se comete un homicidio en riña tumultuaria y cuando se comete el infanticidio. ¿Y por qué? Oigan, en este caso, de las clases de pena. Si ustedes miran rápidamente, en el homicidio en estado de emoción violenta, la pena es de 2 a 8 años.
En el caso del homicidio en riña tumultuaria es de 2 a 6 años y en el infanticidio es de 2 a 8 años. En tanto que en la figura tipo del homicidio simple es de 15 a 40 años. Entonces existe una razón por la cual en este caso las penas varían unas de otras. Obviamente, si nos damos cuenta, hay un denominador común. El bien jurídico que se ha vulnerado, la vida. Solo que en este caso se ha vulnerado por una manifestación de la voluntad de forma distinta. En tanto que en el homicidio yo tengo la intención de matarlo, o si eventualmente me lo encuentro y lo puedo matar, o puedo cometer el hecho, pero siempre existió la voluntad de hacerlo. En tanto que en el homicidio, en los homicidios atenuados o privilegiados, va a aparecer, sí, la intencionalidad, pero de causar un daño. En este caso, y se consigue uno más grave, que es la muerte del sujeto, en este caso, pero devenida realmente no de mi voluntad propiamente de matarlo, sino de un daño, en este caso, anterior. Y por supuesto, esto implica entonces entender la clasificación nuevamente de la culpabilidad dolosa, preterintencional y culposa. ¿Cuándo estamos ante una manifestación de culpabilidad dolosa? Cuando existe intención de matar. ¿Cuándo estamos ante una forma preterintencional? Cuando tenemos la intención de causar un daño y conseguimos la muerte del sujeto. ¿Cuándo estamos ante una manifestación culposa? Cuando producimos la muerte del sujeto pasivo por una imprudencia, por una impericia, en este caso, o por una negligencia. En todo caso, serían las formas en que se presenta la intencionalidad de matar al sujeto pasivo. Bien, 6:46 minutos. Estamos a punto de concluir la clase para que les dé tiempo a ustedes conectarse a la otra sin ningún problema. No sin antes preguntarles si tienen claro, si tienen alguna duda. En todo caso, es el momento para hacerlo antes de cerrar la transmisión. No vengo más. Todo bien, Nick, gracias. ¿Tienen alguna duda? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Tiene claro qué fue lo que se habló, qué fue lo que dijimos? ¿O existe alguna duda en particular? Buenas noches, Nick. María José, buenas noches, dime. Fíjese que yo únicamente tengo una duda con respecto a su clasificación. Yo quería saber por qué se le denominan privilegiados. Se les llaman privilegiados o atenuados. Y se les llama privilegiados o atenuados porque la manifestación de la culpabilidad, en este caso, viene en descenso. Y por supuesto, está dentro de la clasificación de nuestra legislación como una forma atenuada. Si usted observa el artículo 26, numeral sexto, la preterintencionalidad se encuentra dentro de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal como circunstancias atenuantes. En otras palabras, cuando se mata a una persona, desde el punto de vista del homicidio simple, es porque se tiene la intención de matar. Cuando se mata desde el punto de vista de los homicidios calificados, es porque se tiene previsto, por ejemplo, matarlo. En este caso, a través de una premeditación. Se premedita, se medita antes, se reflexiona, se toman todos los caminos y medidas a manera de no fallar. Entonces, se califica el delito, ¿ya? Pero en el caso de los homicidios privilegiados o atenuados, se produce la muerte del sujeto pasivo sin buscar ese resultado. Sí se busca un daño, pero se consigue otro más grave, que en este caso es la muerte. Y por lo tanto, entonces, la responsabilidad penal se modifica para bien, pero las circunstancias agravantes lo modifican para mal. ¿Me explico? Entonces, exactamente se denominan privilegiados o atenuados por la forma en que se manifiesta la culpabilidad o la intencionalidad, en este caso,
de la conducta del sujeto al momento de darle muerte al sujeto pasivo. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más, estimados compañeros? Bien, si no existe ninguna intervención más, ¿sí? El tema Sí, de hoy Martín. ya está disponible en el tomo 2, ¿verdad? Sí, justamente, ya está ahí, es la parte inicial. Ujú. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, licenciado. independientemente de que, bueno, para servirte, pero independientemente de que tengan ustedes el texto, es necesario que tengan la explicación para que vayan entendiendo claramente cuál, en este caso, es el delito y cómo se configura. Evidentemente que dentro de la tenencia del libro o de las diapositivas que yo les estoy mandando, está obviamente en atención a la falta de libro en todo caso. Pero lo más importante en este caso, según mi leal y modesto conocimiento, sería obviamente la explicación que se les pueda dar. Y de esa cuenta es que me interesa mucho y por eso pregunto si tienen alguna duda, si ha quedado claro y todo, para que en todo caso pues tengamos la tranquilidad de que efectivamente se está entendiendo. En todo caso, pues les agradezco, estimados compañeros, la atención del día de hoy y por supuesto hoy avanzamos solo en un delito más, solo en uno, que era el delito de preterintencionalidad. En la siguiente clase ya vamos a poder avanzar en 2 figuras más, justamente porque ya entendimos el extracto de la clasificación, el contenido de la clasificación, por qué los clasificamos en uno o en otro, y es efectivamente por la manifestación de la culpabilidad. Eso es importante, evidentemente, a la luz de entender la existencia de estos delitos y la forma en que aparecen en nuestro Código Penal. Pero lo más importante es entender la manifestación de la voluntad criminal en el momento de la comisión del hecho propiamente. Así es que, estimados compañeros, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase y, por supuesto, les deseo en este caso, pues, la mejor de las noches. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, doctor. Feliz noche, licenciado.